Pasemos a Lucas capítulo 7, versículo 1. Allí la historia cuenta acerca de Jesús cuando sanó al siervo de un centurión. Y Lucas, que era un doctor, lo relata de esta manera, la cual lo vamos a leer. Esta misma escritura también la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 11, pero no lo vamos a leer de Mateo, sino de Lucas. A veces en algunas de las Biblias lo dice ahí, y usted puede comparar cómo la misma historia, a veces vista de la vista de uno y de la vista del otro, difiere en pequeñas palabras que son muy ricas a la hora de estudiar el pasaje, a la hora de aprender más sobre Jesús y lo que Él hizo. Vayamos a leer rápidamente, y dice así, versículo 1, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándoles que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que concedas esto, porque ama a nuestra nación. Nos edificó una sinagoga y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y va, al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La historia dice que Jesús había entrado en Capernaum, estaba predicando, y en esta ciudad vivía allí este centurión. ¿Quién es un centurión? Un centurión es también un hombre encargado de un grupo de 100 personas, podría ser, pero más específicamente es un oficial del ejército romano que tenía el mando táctico y administrativo. Los candidatos eran escogidos por sus cualidades de resistencia, era un hombre fuerte, por su templanza y su capacidad de mando. No era que cualquiera podía hacerlo tampoco. Además de contar con considerable influencia y responsabilidad. Era un hombre serio, un hombre responsable, no estaba en su lugar, en ese cargo porque lo habían puesto de casualidad o porque cayó allí. No, había requisitos para cumplir para que él ocupe ese lugar. Se le consideraba una espina dorsal dentro del ejército romano, que el pueblo de Israel muchas veces le temía, muchas veces se enfrentaron, muchas veces tuvieron problemas. Este ejército, aún cualquiera de ellos podía mandar a alguien que lleve una carga, y Jesús dijo, ve con él 2. Podía ordenar que hagan alguna tarea aún en la sociedad. Este es un rango militar de la antigua Roma que ha recibido mayor atención de los estudiosos del ejército romano. Este era este centurión. Este centurión, por lo visto, era un hombre especial, tenía un buen corazón, un corazón grande, como dicen algunos. Tenía a su cargo aún este siervo que lo amaba, puede haber sido un esclavo que muchas veces se quedaban sirviendo a sus amos tan solamente por amor. Aún este amor quizás era recíproco, amaba a este siervo.
Dice que esto hablaba mucho de él, de su estima, del amor hacia su siervo, del amor hacia las personas, del amor hacia el pueblo judío, porque ese amor se reflejó también en sus obras. Este centurión le edificó una sinagoga a los israelitas. Una sinagoga era el lugar donde ellos podían tener sus reuniones, estudiar de la palabra, y la afinidad con la comunidad judía era muy buena. Entonces, teniendo enfermo a este siervo de él, llamó a los líderes religiosos, sabiendo que Jesús había entrado en Capernaum, y le dijo: es necesario, o quiero que por favor llamen a Jesús para que él pueda sanar a mi siervo. Y ellos fueron. Aún estos líderes religiosos se acercaron a Jesús, que después estos líderes religiosos también estaban en contra de Jesús. Pero en este momento se acercaron a Jesús y le dijeron: es necesario que vayas. Él es una persona muy especial para la comunidad judía. Él es una persona muy especial para nuestra sinagoga. Aún él nos llevamos muy bien. Y es necesario que vayas a su casa para sanar a su siervo. Pero dice que Jesús accedió y comenzó a ir, accedió a este llamado y comenzó a ir hacia la casa de este centurión. Y cuando él estaba cerca, dice la Escritura que el centurión mandó a unos amigos y le dijo: no es necesario que vengas a mi casa porque yo no soy digno que estés bajo mi techo. Yo no soy digno que tú entres en mi casa. Entonces el centurión le dijo: solo di la palabra, porque yo soy hombre que tiene personas a cargo y cuando yo digo algo se hace, y es de la misma manera que tú lo puedes hacer. Solo di la palabra y lo que tú digas, eso va a pasar. No se tenía por digno. Muchas veces nosotros pensamos que Jesús tiene la obligación de entrar a nuestras casas, que Jesús tiene la obligación de hacer algo por nosotros. Queremos tener a Jesús como un esclavo, pero este hombre, teniendo la autoridad que él tenía, dijo: no vengas a mi casa porque yo no soy digno de que tú estés en mi hogar. Versículo 7 dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Él tampoco se sentía digno de acercarse a Jesús. Sabía quién era Jesús. Muchos de los judíos no lo reconocían todavía, pero este es un hombre importante. Este no es cualquier hombre, decía el centurión. Pero di la palabra y mi siervo sanará. También había escuchado y también conocía acerca del poder de la palabra de Dios. Me imagino que hasta posiblemente conocía las historias del pueblo de Israel. No sé si habrá ido alguna vez a una sinagoga, pero quizás en esas charlas con estos líderes: contame acerca de tu Dios, contame quién es, contame qué hacía. Los soldados romanos no tenían la obligación de conocer la ley, las escrituras. El pueblo judío, aún desde muy jovencito, ellos sí tenían la obligación de conocerlas. Di la palabra. Así como lo hiciste quizás en la antigüedad, que tu palabra tenía poder, que lo que tú decías se hacía. Ahora también yo reconozco que lo puedes hacer. Di la palabra. Esta clase de fe es la que Jesús lo sorprendió. A Jesús lo impactó esta fe. Jesús dijo: en Israel no he hallado esta fe. ¿Qué clase de fe es esta? Yo quisiera que mi pueblo viva y tenga esta fe. Esa es la clase de fe que yo quiero, en la cual caminen por tu palabra. Di la palabra. Al oír esto, Lucas 7:9 dice: al oír esto Jesús se maravilló de él.
sorprendido. Y volviéndose, aún miró a aquellos seguidores suyos, aún a los líderes religiosos, y le dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tanta fe. Muchas veces Jesús encontró fe fuera de su pueblo. Muchas veces encontró fe que le sorprendía. Que alguien que de pronto no estaba dentro de la iglesia, podríamos decir, o dentro de las sinagogas, o estudiando la ley, podía tener una fe tan fuerte. En otros ejemplos, por ejemplo, había una mujer cananea, y encontramos esta escritura en Mateo capítulo 15, versículo 21, y la vamos a leer. Porque allí también Jesús se sorprendió de la fe de esta mujer. Fe la cual Él quiere que nosotros también tengamos, en la cual vivamos. Dice la escritura en Mateo: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Llamaba Señor, lo reconocía como hijo de David, reconocía que era el enviado de Dios, reconocía que había sido ese Mesías y le clamaba a él. Pero Jesús no le respondió palabra, porque Jesús también sabía, dice, a los suyos vino. Jesús venía a salvar a las ovejas perdidas de Israel. Venía a buscar un pueblo, ese pueblo que él había escogido. Pero ese pueblo que él había escogido no lo recibió. Ni siquiera hallaba tanta fe como en otros. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Correla, decile que se vaya. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Me imagino a Jesús allí viendo a esta mujer hincada, clamando por misericordia, clamando por un milagro, clamando por una sanidad. Dentro del corazón de Jesús dividiéndose la idea de que había venido por su pueblo, pero viendo la necesidad de esa mujer también. Y algo comenzó a moverse allí en el corazón de Jesús. Algo que no iba a dejar pasar. Pero quería ver quizás hasta dónde llegaba esta mujer, su clamor, su petición. Respondiendo, él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquel que no era del pueblo de Israel se lo consideraba aún como un perro. Perro es traidor, un perro es aquel que vagabundo, un perro es aquel que come cualquier cosa. No está bien darle el pan de los hijos y tirarlo a los perros, no, dice. Pero ella no se quedó ahí callada, no es que se dio la media vuelta y se fue. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Cómo golpeó esto en el corazón de Jesús? Es decir, aún eso poquitito, ese poquitito que pueden despreciar tus hijos, ese poquitito que desprecian los amos, ese poquitito de miga de pan que cae, yo quiero eso aunque sea. Dame eso aunque sea. Las migajas. No te pido el pan, dame las migajas. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Que nuestra fe pueda ser así. Esa fe que insiste, esa fe que busca, esa fe que clama, esa fe que aún viendo las puertas cerradas golpea y llama. Nuestra fe sea así.
oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Ahí está. Jesús mandaba su palabra diciendo que se haga como tú dices, que se haga lo que tú deseas, que se responda a tu clamor, que sea sana tu hija, que sea libre, que sea así como tú estás clamando, que así sea. Hágase contigo como quieras. Escucha, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿La fe de quién fue? ¿De Jesús? No, fue la fe de la mujer. Fue esa fe de esa mujer que insistió, que buscó, que llamó, que clamó, que no bajó los brazos, aun cuando le dijeron, no hay posibilidad para ti. Una posibilidad quiero, las migajas. Quiero lo que resta, lo que queda, pero lo necesito. Y aún viendo el peor panorama, siguió buscando esa fe. Una fe que no estaba en el pueblo de Israel, pero sí afuera. Una fe que cree en la palabra de Jesús. La misma palabra de Jesús que hoy tenemos en nuestras manos. Es esta la palabra. No es que tenemos que escuchar una palabra con voz de trueno, gruesa o suave, como quieran. No, es esta la palabra. La tienes en tus manos. La tienes en tu celular. Que la tengas en tu corazón. Que tus oídos espirituales la puedan escuchar y tus labios la puedan proclamar. Es esa la palabra a la cual tenemos que creer. Fe, fe, solo di la palabra. Un pueblo que no la tenía y le dijo, solo di. Un pueblo que clama diciendo, yo quiero lo que tú tienes. Y el pueblo que la tenía la despreciaba. Solo di la palabra. Una fe que se activa porque sabe que el poder está allí, en esa palabra, porque sabe de dónde viene, sabe quién la dijo, que es la palabra de Dios. Ahora, y de pronto nos ponemos a pensar, volviendo allá al centurión, ¿cuál fue esa palabra clave? Porque si supiésemos esa palabra clave, la usaríamos quizás como una muletilla. Y cuando al momento que la necesitamos, decimos la palabra clave y ¡pum! Se abre. ¡Wow! Imagínate aquellos de los cuales se quieren hacer ricos con el reino de Dios. Vendrían, dirían la palabra clave, se sana, ¡cling! Caja, vaya. La palabra. ¿Cuál fue esa palabra que le dijo? No lo dice aquí en Lucas, pero tampoco fue una palabra clave. Simplemente fue, ¿cuál fue la palabra que dijo? ¿Cuál fue la palabra que levantó a este enfermo? Lo cuenta en Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve como creíste, sea hecho. ¿Cuál era la clave? La fe del centurión. ¿Quieres algo? La clave es tu fe. Como tú digas, como tú clames, como tú busques, como la voluntad de Dios responda a tu llamado. Esa es la clave. Ve como creíste, sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En otra ocasión, la palabra de Jesús fueron quizás con una pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y allí estaba uno que era ciego. ¿Qué quieres que te haga? De pronto hoy, ¿qué pensarías tú? No, fuiste la oportunidad. Es como frotar la lamparita, que salga ahí el Aladino y te doy 3 deseos.
Que ya todos piensan que me haga millonario. Qué sé yo, cuántas otras cosas más. Que gane el Mundial, que gane el Libertadores. Qué sé yo, qué otra cosa puedo inventar. Pasemos a esa escritura. Allí se encontró con un ciego. Lucas capítulo 18, versículo 35. Y dice la escritura: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Es lo que a veces pueden hacer los ciegos, lo que hacen aquellos que tienen una discapacidad motriz, pero hay de algunos que son más guapitos y se dedican a vender, a seguir trabajando, a hacer manualidades. Pero este ciego estaba allí sentado junto al camino mendigando, pidiendo: deme para comer, deme para moverme, necesito. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Cuando Jesús andaba en un lugar, no pasaba desapercibido. La multitud se le sumaba, querían saber quién era Jesús, querían ser sanos. Algunos querían salvación, querían conocer acerca de este Mesías, y muchos le llamaban que era un gran profeta que se había acercado. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasa Jesús Nazareno. Dios mismo está allí, este Jesús, el Mesías, el Salvador, el Cristo, está pasando. Ah, bueno, que pase nomás, quizás decía él. ¿Qué le voy a hacer? Yo no lo puedo ver. Ya está, perdido por perdido. No fue su actitud. Allí hubo una fe que comenzó a levantarse. Es Jesús. Esta es mi oportunidad. Y si no clamo ahora, ¿cuándo? Y dijeron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba y gritaba. Y me imagino a aquellos que estaban pasando: cállate, Jesús, no lo vayas a aturdir. No, clamaba él. Imagínate un ciego que tenía la oportunidad de ver ahora. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó: ¡epa! ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó que un clamor hizo detener a Jesús? ¿Qué pasó que un necesitado, un corazón que clama en verdad, detiene los pasos de Jesús y escucha su oración? ¿Qué pasó? La misericordia, el amor de Jesús hicieron que sus pasos se detengan y vayan a traerlo a ese, porque esa oración es sincera. Escuchen ese clamor. A ustedes les molesta, pero a mí me llama la atención. Versículo 40. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Porque él en su clamor decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta ahora no había clamado nada, no le había pedido nada a Jesús. Pero Jesús le dice ahora: ¿qué quieres que te haga? No pidió cosas raras, algo imposible para el momento, sí. Y le dijo: Señor, que reciba la vista, que mis ojos sean abiertos. Quiero poder ver la naturaleza, quiero poder ver a mis seres queridos, quiero poder admirar lo que tu creación. ¿Y por qué no orar que mis ojos espirituales sean abiertos? Señor, quiero verte a ti. Quiero verte a ti, Jesús. No solamente clamarte, sino verte. Quiero más. Yo quiero más de tan solamente poder hablar, sino ahora
también conocerte. Entonces Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Nuevamente, ¿qué fue lo que movió a Jesús? Fue el clamor de este hombre, fue su fe la que lo salvó. Fue su fe, fue esa insistencia de decir, yo quiero, yo lo necesito. ¿Qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. No dijo, gracias Señor, ahora veo, listo, me voy a ver Netflix, me voy a ver los partidos. Ahora que veo, la verdad tan lindas las chicas, la naturaleza, los paisajes, ahora me voy de vacaciones. Y gracias Señor por todo lo que hiciste por mí. Nos vemos del otro lado, como me dijo una vez un chico. Yo me quería pegar ese, ¿no? Le seguía, glorificaba a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Allí, no solamente uno, cuando hay uno enfermo, todos se duelen, cuando hay uno sano, todos glorifican a Dios. Amén. Esto es un pueblo, esto es amor. Pero vemos que en todos los casos pasaba algo similar. Había una necesidad, había una oración, había un clamor, había una búsqueda, había un acercamiento a Dios. De la manera, no me importa lo que digan los otros, no me importa lo que digan los superiores, no me importa lo que diga la gente. Yo clamo a Dios, yo necesito, yo quiero. Y dice, continuando, debajo hay otra historia, debajo de la historia del centurión, hay una de la viuda de Naín, que había fallecido su hijo. Y el versículo 16, Lucas 7, 16, cuando había sido sanado, Jesús lo había resucitado, ahí todo el pueblo también le glorificaba. Dice, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Escuche, y Dios ha visitado a su pueblo. Cuando Dios visita una iglesia, cuando Dios visita una ciudad, cuando Dios visita una familia, cuando Dios visita una vida, cosas suceden. Sí o sí, cosas suceden. Cambios, sanidades, apertura de la vista, un llamado a la búsqueda, un llamado a glorificar a Dios. Y allí cosas suceden, nada queda igual, todo cambia. ¿Cómo será que lo sabía esto José también? Allí cuando estaba de gobernador en Egipto, imagínate, 400 años antes de que Dios libere a ese pueblo allá, José le había dicho a su pueblo, y José dice en Génesis 50, 24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Oh, ¿qué tiene que suceder para que Dios nos visite? Siempre que Dios ha visitado, siempre que Dios ha hecho un milagro, es porque había alguien que clamaba. Es porque había alguien que era necesitado. Era necesitado de que su espíritu sea lleno. Era necesitado en muchas ocasiones de que su cuerpo sea sanado. Pero aquellos que respondieron bien siempre glorificaron a Dios. Cuando Dios te visita, todo cambia. Revive. Hay salvación. En el mismo escritura de Juan, en el libro, en el libro de Lucas, el capítulo 7, pero el versículo 22, allí Juan estaba mandó a sus discípulos que traigan un reporte acerca de lo que estaba sucediendo. Y en este versículo 22 dice, respondió Jesús, le dijo,
id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Dios nos visitará. Cuando hay un clamor, cuando hay una necesidad, cuando hay una búsqueda, cuando hay hambre, cuando hay un cojo, cuando hay un ciego. Y uno puede ser cojo espiritual. ¿Sabe quién es un cojo espiritual? Camina en dos caminos. Camino ancho y camino angosto. Un ciego es aquel que no puede ver. Un ciego es aquel que abre las escrituras y dice, no entiendo. Un sordo es aquel que no puede escuchar a Dios cuando le habla. Su Espíritu Santo le habla. Un muerto es aquel que está lleno de pecado. Su Dios es Satanás. Dios nos visitará. Amén. Y como decía, solo di la palabra. Este centurión decía, solo di la palabra. Tu palabra sea abierta. Tu palabra sea revelada. Tu palabra sea aquella agua que refresca nuestras vidas, que trae salvación, que trae sanidad. Es tu palabra. Es la palabra de Dios que transforma las vidas. Amén. Señor Jesús, tantas gracias te doy por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad, por tu poder, por tu palabra. Señor, tu palabra sea abierta, tu palabra sea revelada a cada uno de nuestros corazones. Esa palabra que trae sanidad, esa palabra que trae salvación, esa palabra que trae renuevo, refresca las vidas, resucita. Tus palabras son verdad, tus palabras son vida, Señor Jesús. Que cada día anhelemos y clamemos aún para recibirla. Señor Jesús, seas tú manifestándote en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras oraciones, en cada uno de nuestros hogares. Gracias y gracias por todo lo que tú haces. Señor, que esta palabra aún tenga un lugar en cada corazón, tenga cabida en cada corazón, nuestro espíritu siga hablándonos y obedezcamos a ella. En el hermoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.